Es fabuloso ver a la luz de la palabra profética la gran señal que es la construcción del tercer templo judío. Quiero hablarle de eso porque yo considero que es una gran señal, aunque hemos hablado hace muchos años, pero ahora como que se aclarece un poco más realmente esta señal que es impresionante, y aquellos que amamos la palabra profética, innegablemente es muy significativo. Lo gratificante es que nosotros somos una generación que le está tocando vivir señales proféticas y muy significativas. Yo creo que aquellos que conocemos un poco la palabra del Señor, sabemos de que lo que estamos viviendo es algo inaudito para todos aquellos que amamos al Señor. Especialmente aquellos que anhelamos, deseamos que el Señor cada día se glorifique en nuestra vida. Y es tremendo cuando mira uno este tema. Aparte, si en estos años, en estos 2 años, se construye el templo, tenemos la bendición de no ver muchos la muerte, porque de seguro nos van a arrebatar. Y ojalá, tal vez no sea así, tal vez nos levantan antes, innegablemente, de que se construya el templo, pero ahora más que nunca, si nosotros estudiamos lo del tercer templo y vamos, investigamos en YouTube o otras informaciones que hay, nos vamos a dar cuenta qué tan cerca está eso. Y yo hoy le voy a dar algunas pautas, algunas cosas para que usted pueda también investigar. Lo tremendo es que la construcción del tercer templo es una pieza fundamental en el rompecabezas profético de Dios, pero una pieza fundamental. Y que, hermano, cuando uno mira las noticias que son tan abiertas hoy en este tiempo, uno se alegra porque por muchos años uno sabía que se estaba lógicamente ya gestando por el Instituto del Templo, ya se estaba gestando y se miraban cositas nada más hace unos 20 años atrás. Se miraban unas cositas como que ya estaba como un yuyo retornando aquello. Pero ahora es tremendo cuando uno lo investiga, cuando uno se somete al Señor. Lo tremendo es que la construcción del tercer templo es una pieza fundamental. Aparte, el tercer templo nos confirma lo cerca que estamos para el arrebatamiento de la iglesia. Claro, algunos no lo creen. Algunos piensan de que el arrebatamiento es una cosa que se lo inventó la iglesia católica. Y es bien lamentable oír eso en las mentes de las personas, porque la Biblia es bien clarita y bien clara sobre todo eso, pero clarísimo. Lo que pasa es que a veces uno no ha entendido 2 palabras griegas que se usan allá en el Nuevo Testamento, es decir, la palabra venida. La palabra venida tiene dos posiciones en la palabra. Por ejemplo, la palabra venida, en una se dice parusía, que en griego es venida, y en otra se dice epifanía, que en griego también es venida. Note que las 2 palabras significan venida, solo que una es venida, para entenderlo, venida en secreto, que es cuando Cristo viene en secreto, nos habla y arrebata a la iglesia. Y la otra venida es, hermano, en público. Es decir, Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Esa venida es pública. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando uno entiende esas 2 palabras en la Biblia y va a los textos y a los contextos que hay, se le aclarece bien el panorama a uno. Pero es tremendo lo que, hermano, se avecina, lo que se viene. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dijo que antes de su parusía,
antes de su venida, de su presencia, de su manifestación, habrá templo donde se sentará el anticristo, presentándose como si fuera Dios. Ya ahí ya no tiene que estar la iglesia, innegablemente, porque eso ya sería en la mitad de la tribulación. Pero leamos para entender, y así vamos sacando nuestras propias conclusiones. Anote y después lo examina bien, porque esto es muy importante conocerlo como iglesia. Segunda Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 4, leamos. Pero con respecto, aquí está la palabra, mire, a la parucía, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y oiga esto, y a nuestra reunión con Él. Eso habla de la iglesia de Cristo. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu. Van a haber espíritus inmundos que traen doctrinas de demonio, ni por palabra, que ahora pulula en gran manera, falsa y verdadera, ni por carta, por escritos que se van a dar y ya están dándose en los medios, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe. El engaño es tremendo ahora. En ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y la apostasía, hermano, hoy en el mundo, usted enciende la televisión, es impresionante. Repito, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, oiga, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Párese un momento ahí antes de ir al versículo el cual nos va a ocupar toda esta mañana. Note usted que va a haber se va a revelar, quiere decir que tú vas a recibir revelación de quién es ese inicuo, de quién es el anticristo. Es decir, se va a dejar ver especialmente en aquellos que tengan revelación de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo, oiga, de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Oyó? Esto ya, nosotros ya no tendríamos que estar ahí cuando Él se presenta y se quite la máscara. Porque esto quiere decir que el templo es clave para que se complete el rompecabezas profético de Dios y el anticristo se siente ahí. Porque ese va a ser el objetivo de él. Ir, hermano, y presentarse para que de esa manera la palabra profética tome su curso. Lo tremendo es que un integrante del parlamento de Israel y descendiente de la tribu de Leví dice que está muy cerca la construcción del tercer templo. Ahora, se dice el tercer templo para aquellos que no lo saben, porque muchos dicen, ¿por qué tercer templo? Se dice el tercer templo porque el primero que construyó Salomón lo destruyó Nabucodonosor, lo hizo pedazo. El segundo templo fue construido por el pueblo judío en un tiempo de cautiverio y este fue destruido en el año 70 por los romanos al comando de Tito. Y el tercer templo, que es el que estamos hablando, iba a ser construido cuando el anticristo se revelaría, porque el profeta Daniel lo había ya profetizado. El profeta Daniel es tremendo cuando uno estudia ese libro, porque uno se da cuenta la exactitud de la palabra profética. El hecho está que muchos eruditos y muchos mundanos lo han clasificado como que es mentira ese libro por la exactitud que tiene, incluso hasta con los números. Pero es impresionante, hermano, la exactitud. Pero hay cosas
que los que no tienen discernimiento espiritual no lo han podido ver. Porque Daniel, por ejemplo, hablando de este personaje, dice de la siguiente manera, y es un versículo clave que se va a cumplir entre muy poco tiempo cuando esto se establezca, porque dice Daniel 9:27, dice: y él hará un pacto firme, habla del anticristo, con muchos por una semana, 7 años, quiere decir eso. Pero a la mitad, pero a la mitad de la semana, los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Oyó eso usted? A la mitad de la tribulación pondrá fin a los sacrificios y a la ofrenda, dice. Y esto, si no hubiera templo, no puede poner fin. Entonces pondrá fin en el templo que se va a construir, y ahí se cumplirá lo que Pablo está hablando. Y se sentará y se declarará como que fuera Dios. Y esto es tremendo porque la iglesia novia ya no estará cuando esto ocurra. ¿Por qué? Porque la iglesia será levantada antes de que vea eso. Porque si ya la iglesia lo mira, aunque lo puede mirar, pero tal vez no para sufrir, sino yo lo veo también como para, aunque por supuesto tengo mis dudas ahí, aunque por supuesto yo creo que nos vamos antes, pero supóngase que lo veamos ya construir el templo. Ahí sí hay que ponerse, la verdad, amarrarse bien los pantalones. Porque si lo llegan a poner es porque ya, hermano querido, tiene vía total el orden mundial. Y eso está en marcha ahora. Sabemos que el reseteo, todo eso ya está en marcha en desde enero para acá. Se está preparando la agenda hasta el 2030. Entonces, y eso es público en todo el mundo. Lo tremendo es que aquí, hermano, está confirmando Daniel que cuando éste se siente, llegará un momento que pondrá fin a los sacrificios de Israel y pondrá fin a las ofrendas que se ofrecen en el templo. Y dirá a la mitad de la tribulación: yo soy Dios, a mí tienen que adorarme. Cuando eso los judíos lo oigan, ahí es donde despiertan y se dan cuenta que fue un engaño. Pero digo yo que la iglesia será quitada, porque repito, 2 Tesalonicenses 2:4, porque dice así: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Versículo 6: y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Quien lo detiene sería la iglesia de Cristo. Porque el misterio de la iniquidad, que sabemos ya, nosotros que está en acción, ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio de ellos. Y entonces será revelado, oiga, ese inicuo será revelado a su totalidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto ya es al final de la tribulación. Esto implica que la iglesia ya no tendría que estar ahí. No sé si me estoy explicando. Ahora, hoy en día el Instituto del Templo está trabajando para el tercer templo. Entre ellos hay judíos, cristianos religiosos y musulmanes. Todos están, hermano, ayudando para que eso pueda construirse lo más pronto posible. No, la construcción ya está, solo que está en partes. Lo tremendo es que hay mucha probabilidad que se construya el templo mientras el templo del Espíritu Santo esté en la tierra. Eso es lo que le quería decir yo. Mientras el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros,
Porque dice que nosotros ahora nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, donde viene Dios, mora por su Espíritu Santo y se manifiesta, como lo hacía en el pasado, que llegaba al templo y ahí se manifestaba. Pero como no pueden haber dos templos, pero póngale usted que Dios permita. ¿Por qué le digo esto? Porque el templo que reconoció Jesús cuando vino y dijo: mi casa, casa de oración es, ¿se acuerda usted? No es casa de ladrones, y echó a todos. Él reconoció ese templo como casa de Dios, porque lo dijo él mismo. Ese templo estuvo casi 35 o 38 años hasta que fue destruido en el año 70. Quiere decir, 35 años o 38 años estuvieron dos templos. O sea, el templo que él reconoció como templo, casa de Dios, y el templo que somos nosotros, que es el templo del Espíritu Santo. Estuvo estos dos templos mientras no fue destruido el segundo templo. Entonces, puede pasar que el tercer templo sea construido mientras el templo del Espíritu Santo esté aquí. Que como le dije, repito, somos nosotros. Entonces, claro, esa es una gran esperanza para los carnales. Porque imagínense que se construye el tercer templo. Wow, ahí sí hay, ya el que no despierte ahí, ya de plano, hermano, la verdad, yo diría: Dios mío, está ciego. Aunque hay muchas personas, lógicamente, que están en estupor. Y sabemos nosotros que la mayoría, por la Biblia, que lo dice capítulo 7 de Apocalipsis, sabemos que la mayoría se quedará y que despertará en la tribulación cuando ya el Dios del cielo se haya manifestado. Pero la iglesia de Cristo, que comenzó después de Pentecostés, vemos que está ahí en esos 35 años también. Por eso, si el tercer templo es construido, sabemos que es una gran señal de que nos vamos muy pronto de esta tierra. Claro, sería, digo yo, para muchos sería bueno poderlo ver. Pero aunque quizás lo vean, quizás no se consagrarían como deberían de consagrarse. Porque hay mucha gente que no le pone mucha atención a esto. El hecho está que la palabra profética decía que el Señor iba a venir en una burriquita, iba a entrar en Jerusalén y todo eso. Y lo decía ya por años, lo decía. Sin embargo, la gente al principio lo reconoció como rey, como muchos lo reconocen, adoran, alaban, glorifican a Dios, etcétera. Pero cuando ya pasa esa emoción, se vuelve otra vuelta a la normalidad. En cambio, hermano, la iglesia novia no puede o no le puede pasar eso, porque es la que está en espera de quererse casar. Pero puede suceder también de que la gente aplaudirá. ¿Por qué? Porque cuando se construye el tercer templo, lo que va a haber es paz y seguridad. Es decir, va a haber abundancia. Porque al principio el anticristo trae eso: resolver los problemas económicos, resolver los problemas políticos, resolver los problemas sociales, poner una sola religión, resolver los problemas económicos, es decir, resolver el problema a los países que están, hermano, colapsando, a los negocios que están colapsando, a las mega empresas que están colapsando, y a las megas corporaciones que, hermano, la pandemia los está devastando. Todo eso va a ser arreglado para poder así, de esa manera, hacer someter a todos a este gobierno mundial, que es el que está ahora proponiendo un montón de cosas. Por eso, si el tercer templo es construido, sabemos que nos vamos pronto. Claro, también nos puede levantar antes que construyan el templo. ¿Por qué? Porque ahí se va a sentar el anticristo en la tribulación. Yo creo más que nos levantan antes. Y creo también que vamos a ver las grandes noticias. De decir, miren, ahora sí, ya está listo. Ya arreglaron los problemas totales para que podamos poner el templo donde queremos ponerlo. Ahora, hay algo que le impactó a los judíos cuando Jesús estuvo en medio de ellos. Y fue Juan, capítulo 2. Leamos. Les impactó mucho esto a ellos, que los dejó sonando la cabeza.
cuando dijo el Señor de esta manera, Juan 2, 19 al 21. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Oyó? Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Oyó? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aunque se refería a su cuerpo y hablaba de su resurrección, también la palabra tiene un plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla en su palabra, siempre habla en diferentes dimensiones. Cuando usted mira la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, siempre lo mira en diferentes dimensiones. Es decir, podemos decir que en 7 planos. ¿Por qué? Porque 7 es el número de perfección espiritual. Y cuando uno mira más allá del primer plano, se da cuenta que hay cosas que están escondidas y como que están como en parábolas, para que el mundo no las comprenda, pero aquellos que tienen revelación sí las comprendan. Por eso dice que al mundo le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba. Y eso es así, podemos verlo en la palabra. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque los ingenieros del Instituto del Templo calculan que en 3 días pueden levantar el tercer templo. Ellos dicen: en 3 días lo levantamos. Aparte, ellos ya tienen construido el templo por secciones en diferentes lugares, como lo hizo Salomón. Eso usted puede verificarlo en las noticias de Israel, por ejemplo. Puede poner las noticias de Israel y puede poner también el tercer templo, y puede verificar usted que ya todo eso ya está. Lo tremendo es que en nuestra era moderna es mucho más fácil construir cualquier cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me asombró, y no sé si usted lo sabe, o no sé si usted escuchó la noticia en el 2020, pero se la voy a dar ahorita yo también. Usted sabe que los chinos hicieron un hospital para los enfermos de coronavirus en 10 días con todo el equipamiento que necesitan para atender enfermos. Imagínese usted. En 10 días hicieron eso. Y los chinos no le llegan ni a los pies, hermano querido, a Israel en cuestión de tecnología, en cuestión de conocimiento, en cuestión de inteligencia, en cuestión de sabiduría, en cuestión incluso armamentario. El ejército más disciplinado del mundo, sabemos nosotros que es Israel. Y ellos, hermano, incluso la historia misma nos habla, todos los eruditos, todos los científicos, toda la mayoría de los cabezones en el mundo que han inventado cosas, todos son israelitas. Y ellos dicen que en 3 días lo levantan. Si los chinos pudieran hacer en 10 días esto, imagínense usted si no lo podrán hacer los israelitas. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, para construir el templo se necesitan varias cosas, que también hay que hablarlas, porque todas esas cosas son necesarias entenderlas. Primero, se necesita el lugar, se necesita el terreno. Y esa es la gran lucha, la gran pelea que se ha venido, hermano, teniendo por muchos años. Lo tremendo es que los judíos dicen que debe de ser en el domo de la roca, es decir, en la mezquita Al-Aqsa. Al-Aqsa es el lugar y el tercer sitio más sagrado del Islam. Caliente, porque hermano, los árabes son, pero Dios mío, una religión impresionante. Claro, los judíos dicen que allí debe de ser construido el templo. ¿Por qué? Porque allí es el lugar original del templo. Y por eso es que no lo han querido construir, porque ellos dicen, no, tiene que ser ahí, en ese lugar donde está la cúpula dorada. Ahí tiene que ser el lugar, y están peleando por eso, y están luchando porque sea ahí. Entonces eso nos alumbra también a aquellos que conocemos un poco la palabra profética, de que nosotros sabemos con claridad por la palabra
Sabemos que el falso profeta vendrá de la religión. Lo sabemos, que la religión es el que va a dar a luz al falso profeta para que le dé la vía al anticristo, y así toda la religión, que es la mayoría, ¿verdad?, que hay en el mundo, se una ese poderío, porque el anticristo necesita el poderío político, económico y religioso. Esos tres poderes los necesita para poder gobernar al mundo. Y el religioso es clave en el mundo. Y siempre hemos, lógicamente, y no descartamos, pero es bueno pensarlo también, no descarto yo que puede venir, hermano, el falso profeta de la Iglesia Católica. Pero ahora, viendo la religión musulmana, por ejemplo, los árabes son millones de millones, y su religión, Dios mío, es tremenda. Puede ser, digo nada más, pensando en voz alta, o no será, porque la palabra nos da la opción a pensar. ¿O no será que el anticristo pueda venir de allí para que pueda, hermano, de esa manera tener la vía para decir, no, vamos a repartir las tierras, pues, y vamos a ceder para que se ponga el templo ahí? Porque se va a unir, usted sabe que el anticristo tiene que traer raíz judía para que los judíos lo acepten. Entonces, si estos hermanos se unen, wow, puede ser una potencia. Pero también no descartemos, ¿no?, que la religión, la Iglesia Católica Romana, pueda dar a luz realmente el falso profeta, porque tiene una gran influencia mundial en este tiempo impresionante. Es un pensamiento que se me venía a mí. Eso sí, hay un judío que dice que las verdaderas medidas no son en ese lugar donde esté el domo de la roca, sino él dice que las medidas que están en Ezequiel 40, que después va usted a las medidas ahí, dice que esas son las verdaderas medidas que debemos de tomar en cuenta, dice él en el parlamento judío. Por lo tanto, dice que deberían de hacer un muro al otro lado del muro de los lamentos para terminar con los problemas judíos y árabes. Él dice, ya dejémonos de pelear, dejémonos de estar diciendo que allí tiene que ser el templo, porque según las medidas de Ezequiel, y que es aceptable en gran manera, porque no son las mismas, no dice que el templo debe de ser ahí. Él dice que debe de ser, y les propuso innegablemente. En cambio, otros dicen que hay que volar en pedazos el domo de la roca, que hay que volarlo a través de una guerra sangrienta a modo de que Israel gane, y que de esa manera es la única manera, o volarlo en pedazos con una bomba para que ahí se construya el templo. Esos son lo que dicen ellos. Ahora, eso es lo que falta, ese terreno, que ya muy pronto, de seguro, el orden mundial va a jugar un papel muy importante para dárselo. Ahora, las otras cosas que se necesitan para construir el templo ya están. Por ejemplo, el sacerdocio para oficiar. Eso ya está. Hay una escuela que está preparando a los que son descendientes de Aarón, y los están capacitando poderosamente para que ya, pero años, eso ya hace ratos, están ya, hermano, ya crecieron los niños que han nacido ahí, van a esa escuela y se están preparando para que cuando den la orden ya hay muchos preparados. También ya están los utensilios. Usted puede verlos ahí en YouTube si quiere. Busca los utensilios del tercer templo y todos se los presentan bien bonitos. Todos los utensilios que se usaban en el templo ya están. También dicen que ya tienen el arca, aunque de seguro será una réplica. ¿Por qué? Porque el arca significaba para Dios, o también para Israel, el arca significaba la presencia de Dios, porque ahí es donde Dios se manifestaba en Israel. Por lo tanto, el arca desapareció. Mire, es una réplica, decimos, porque el anticristo no puede sentarse en la presencia de Dios, porque es una abominación. O sea, si ya el anticristo se podía sentar en la presencia de Dios, ya, hermano, ¿qué evangelio predicaríamos nosotros? ¿Sí me explico? Yo creo firmemente que
que tiene que ser una réplica, aunque muchos por supuesto dicen que la original está en Etiopía, porque en Etiopía hay una cantidad de judíos, hermano, de color tremenda, porque de Etiopía era la reina de Saba, y según la historia, algunos relatan que la reina de Saba, y es comprobado por los etíopes y por las historias que hay allí, que ahí hay un templo impresionante. Ellos dicen que tienen el original del Antiguo Testamento también, y que ellos tienen, y que hay una fuerte adoración a Dios como en ninguna parte del mundo, hermano. El hecho está que el etíope, se acuerda que vino desde muchos kilómetros a adorar a Dios y se convirtió. Es impresionante. Entonces ellos dicen, según la historia, que hay una historia que relata de que cuando llegó la reina de Saba a visitar a Salomón, a la sabiduría de él tuvo relaciones sexuales con ella y le dejó la genética a ella, es decir, tuvo un hijo con ella, y de ahí fue que una parte de los etíopes tuvieron esa genética y ahí empezaron a adorar a Dios. Y dice que esta reina, según esa historia, ¿verdad?, que es probable, pero yo creo que no, porque el arca creo que se la llevó Dios. Pero según esa historia, para que usted tenga información, dice de que esta reina de Saba le pidió a Salomón, le pidió un regalo, y el regalo que le pidió fue el arca, y por eso se la llevó. Y así es como empezó en Etiopía, ¿verdad? Empezó la gran adoración a Dios. Entonces, cuando usted estudia ese lugar, usted se va a dar cuenta que hay una cantidad de creyentes en Dios, pero como no hay en otras partes del mundo, que adoran al Señor, que tienen, hermano, un templo impresionante, una consagración tremenda. Pero esa es una historia, pero que es real, que ahí hay un montón de judíos, sí es real. Ese es lo que ellos dicen. También número 5, lo que era difícil de obtener era una novia roja original para purificar el templo. Es decir, para purificar el templo se necesitaba una novia, y ese era un gran obstáculo en todos los años. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una novia alazana, sin defecto, que no tenga mancha y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. ¿Oyó? Una vaca alazana significa una vaca con pelo rojo. Lo tremendo es que esta especie había desaparecido casi 2000 años. Oiga esto, por favor. Pero en el año 2018 nacieron en Israel, y esto despertó más la necesidad de construir el tercer templo, porque de repente apareció un campesino y dijo que aquí está la vaca, y fueron los científicos, aunque por supuesto años más atrás en Estados Unidos ya habían nacido algunas, pero algunas no las aprobaron, sino que las reprobaron, otras sí. Pero esto que pasó en el 2018 en Israel les impactó a ellos, y eso hizo vibrar el corazón de los judíos para decir: no, entonces los judíos interpretaron que este nacimiento de vacas rojas es una señal de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los fondos del templo. O sea, todos los fondos del templo ya están. Porque hace mucho tiempo, hermano, pero mucho tiempo, desde la dispersión judía, hermano, cuando ellos querían establecerse en la tierra, todos los judíos de todo el mundo tomaban su diezmo y se lo enviaban a Israel. El hecho está que eso es lo que les abrió el ciclo de bendición en gran manera, porque ellos, hermano, tienen eso metido en su corazón, y todos los judíos de todos los países cada mes mandan dinero, mandan su diezmo para la construcción del templo. Entonces ellos ya tienen el fondo. Aparte, mire, la mayoría de ellos son los que gobiernan los países del mundo, Estados Unidos, por todos lados. Aparte, los judíos interpretan eso. Claro, por ahora
están esperando, y esto es muy importante, un pacto firme. Como dice, le repito, Daniel, ahí lo va a entender mejor. Ellos están esperando un pacto firme, como dice acá. Dice, versículo 27, 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos, ¿oyó? Por una semana. Si usted nota, este pacto firme se lo van a conceder. Porque recuerden que Israel ha tenido muchos pactos en la historia, pero ninguno de ellos ha sido firme. Todos se han quebrantado, todos se han bloqueado, todo ha hecho que se agarren y luego los quiebren los pactos que han hecho. Pero este que viene, se lo van a conceder, pero se lo va a conceder el gobierno, el sistema del anticristo, que es el orden mundial. El orden mundial va a conseguir que ese pacto sea firme. Y digan, bueno, miren, hoy sí es firme el pacto. Y ahí el anticristo, el orden mundial, hermano, va a ser clave para eso. Lo más triste es que esta paz y seguridad que el orden mundial está ofreciendo, y se lo está ofreciendo al mundo, es un engaño. Y los judíos caerán en ese engaño. Porque ellos están esperando al Mesías, pero no el Mesías como decía la palabra profética, que iba a venir montado en una burriquita. Ellos, hermano, quedaron ciegos y no lo pudieron ver, y están esperando al Mesías que va a seguir, que va a venir en la segunda venida, que es el que viene en caballo blanco. Es decir, ellos están esperando al Mesías político. Por eso es que van a ser engañados por el orden mundial, porque ellos están esperando a un Mesías político que les resuelva el problema que tienen ellos de guerras. ¿Por qué? Porque el falso Mesías, el anticristo, les va a ayudar a construir el tercer templo con el pacto de paz falsa. El hecho está que ahora vemos que hay 3 países que se han unido al pacto, árabes que jamás pensarían que se iban a unir. Entonces quizás logrará que se consiga este pacto, que se consiga la división de tierras entre los palestinos y judíos. Por eso es que le digo yo que hay muchas sospechas de que el falso profeta venga de esa religión. Porque si ese se une al orden mundial y al anticristo, wow, hacen una pareja impresionante en el mundo. Lo más sorprendente es que hay cosas que están sucediendo con claridad para aquellos que conocemos un poco de la palabra profética. Pero están sucediendo con claridad. Yo no sé si usted lo mira, hermano, pero para mí está muy claro. Nunca antes hemos vivido lo que estamos viviendo hoy. Las restricciones, hermano, que se está viviendo hoy, que supuestamente tenemos libertad de expresión. Sin embargo, no la tenemos ahora. Usted no tiene libertad de expresión y yo, de ninguna manera. Cuando eso realmente, hermano, está violando los derechos inalienables de la humanidad. O sea, eso es tremendo lo que estoy diciendo. Aparte, hoy más que nunca hay un gran movimiento humano, espiritual y económico en Israel para construir el templo. Ojalá usted vaya a la noticia, hermano, porque usted va a encontrar que hay una aceleración, una desesperación por construir el templo. Incluso, mire, ellos creen religiosamente que la construcción del tercer templo va a permitir que el Mesías acelere su llegada. Así dicen ellos. Si construimos el templo, el Mesías viene, porque Él tiene que venir a este templo. Lo más triste es que lo que les va a llegar es una abominación que se los va, hermano, que los va a desolar. Desolar es que los va a destruir, les va a arruinar por completo la vida. Jesús lo dijo, mire, en Mateo lo dijo claramente. Leamos Mateo
Mateo capítulo 24, que es un capítulo que va dirigido a Israel exclusivamente, pero podemos sacar enseñanza. Pero mire cómo dice, Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, oiga esto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada, oiga, esta palabra, veáis y colocada, son muy importantes en este versículo, en el lugar santo, el que lea, entienda, solo por el Espíritu, innegablemente. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Versículo 21, después lee todo su casa. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Oyó eso usted? Esto es lo que se viene muy pronto, en pocos años. ¿Oyó eso? Aparte aquí dice, y a mí me llamó la atención esto, escuche bien esto, ojalá usted me entienda. Dice, cuando veáis, quiere decir que hay algo que vamos a ver, cuando veáis la abominación puesta en el lugar santo. Esto nos da la impresión, hace muchos años que aprendimos esto, nos da la impresión que le pueden regalar algo abominable a Israel para que lo coloque en el lugar santo de ese templo. ¿Y qué es lo que se da? Si usted estudia la historia de muchos acontecimientos extraordinarios que han sucedido en la historia humana, ¿y qué es lo que se da cuando se consigue un convenio, se consigue una paz, se consigue, hermano, una consolidación de un país a otro? ¿Qué es lo que se da? Si usted va a la historia, y por eso es que uno dice, Dios mío, puede ser eso. ¿Qué es lo que se da para que vean todas las naciones? Para que puedan apreciarlo. Y cuando veáis la abominación desoladora colocada, dice, ¿verdad que sí dice? Colocada, que sí que hay algo que vamos a ver, o el que se quede lo va a ver. ¿Y qué es lo que se ha regalado siempre para conseguir toda esa paz, seguridad, convenios, pactos y todo eso? ¿Qué es lo que se regala? Se regala un obelisco. Y el obelisco es un falo. Es el miembro masculino del hombre en su originalidad. Lo hicieron ahora puntiagudo así, pero donde hay obeliscos siempre hay una corrupción sexual, pero exagerada. El hecho está que, hermano, allí se manifiesta primero la iniquidad. Se pone en acción muy fácilmente. Y todos los lugares donde hay obeliscos, la corrupción sexual es impresionante. Y bueno, tenemos uno cerca de nosotros por acá. Y en todos los lugares donde usted estudia, vaya y estudie. Aparte, no le estoy hablando yo fuera de la palabra. Pues usted va al libro de Ezequiel, en las mejores versiones, como las Américas o otras versiones, que algún momento hablamos acerca de los obeliscos. Usted va a encontrar la palabra obelisco literalmente. Lo traduce así literalmente la palabra. Entonces uno dice, de plano. Entonces, para que sepan ellos de que hay una paz verdadera y una seguridad, es posible que le regalen un obelisco, como lo han hecho, ¿no? Como el obelisco de San Pedro, que lo trasladaron y murieron miles de, no sé cuántos murieron, hermano. Mire, para trasladar es que es algo terrible, hermano. Antes lo trasladaban originalmente, el miembro masculino lo trasladaban, era así, pero un miembro masculino gigante. Y después lo modificaron para que no sea tan morboso. Y eso es tremendo, eso es una abominación. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en el tercer templo también entrará el falso profeta de la religión falsa con su abominación. ¿Sí? Y para poder encontrar lazos de unidad, según ellos, bueno, puede ser que le regalen eso. También en el tercer templo entrarán los grupos
que podemos llamar el ala de las abominaciones de la tierra, que son los que realmente están ayudando a construir el templo. Entre ellos están los masones, que son los capos del mundo, que su líder máximo está debajo de Babilonia, al cual se le conoce y ya se desclasificó hace algunos años, algunos 10 años quizás o más. Se desclasificó el Papa Negro, el que gobierna toda la religión ahí, que está aquí, el Papa actual, es un títere, y todos los papas que han pasado son títeres de ese tremendo que está ahí. Eso es, hermano, pero noticia que usted la puede ver en internet. Solo ponga Papa Negro y le va a salir ahí. Yo le estoy dando datos que usted puede ir a verificar, que no son cosas que me estoy inventando yo. Entonces, entre ellos están los masones, las religiones y élites secretas, los Illuminati y la nueva era. Todos estos apoyan el orden mundial y entre ellos lo están construyendo para gobernar al mundo, porque ellos siempre han gobernado, hermanos, los países. Todos los países potenciales o de potencias mundiales son gobernados por estas élites secretas, que son los que, hermano, profetizan a través de sus planificaciones ya hechas de antemano. Revistas, incluso hasta usan a los Simpsons para decir que miren, esto es lo que, véalo usted ahí. Si eso no estoy hablándolo yo así por hablarlo, eso porque está ahí frente a los ojos. Usted va y ponga, los Simpsons profetizaron y le van a decir que si iban a estrellar los aviones en las Torres Gemelas, todo lo que usted quiera le van a decir ellos, porque ya muchas de esas cosas estaban ya planificadas, del coronavirus, de tanto, hermano, ahí usted va a ver todo eso. O sea, eso no es algo nuevo que yo esté, ala, qué bárbaro, qué nuevo es esto. No, hoy estoy diciéndole todo esto porque ya es público. Lo triste es que cuando Israel piense que tiene paz y seguridad, caerá la ira de Dios en la gran tribulación. Porque como le digo y repito, los primeros 3 años va a ser un año de paz y seguridad, ¿ok? Para todo el mundo, países colapsados, tome, le pagamos la deuda, no hay problema, pero hagan caso a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Acaso no nos están llevando ahí, pues? Si ellos quieren que hablemos lo que ellos quieren que hable, y no se puede, porque la Biblia dice lo contrario a veces de eso. O sea, para aquellos que amamos al Señor, no se puede. O sea, yo no puedo mentirle a usted y decirle algo que no está escrito en la Biblia, ni siquiera desviarlo a ello. Porque incluso hasta las Biblias que están saliendo ahora son Biblias tremendas, hermano. La Biblia gay, por ejemplo, que eso es también algo que está abiertamente, ¿verdad?, en el mundo. Biblias, hermano, que, ala, Dios mío, pasajes que dan asco delante de la presencia del Dios del cielo, como decir, por ejemplo, que Juan el Bautista era pareja de nuestro Señor Jesucristo. Es una blasfemia. O decir que Lázaro también era, hermano querido, era homosexual. También decir, por ejemplo, hermano, que Juan se recostaba en el pecho del Señor porque él era su amante. Esas abominaciones totales. Yo no puedo percibir esa situación porque ¿por qué quitar la Biblia? ¿Por qué querer ahora cancelar todo el Antiguo Testamento, reescribirlo de nuevo? Según la religión dice que hay que reescribirlo de nuevo porque ahí hay pasajes, hermano, que delatan verdaderamente lo abominable que están haciendo ellos ahora en su propia religión. Eso no podemos nosotros prestarnos a eso, porque la Biblia sigue siendo y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, el hombre ha cambiado y la Biblia no está obsoleta, la Biblia está vigente actualmente. ¿Me entiende lo que trato de decirle? No sé cómo va a venir este video, pero vamos a tener que ver. No creo que estemos, ¿verdad? Mire, hasta tenemos que estar restringiendo en cosas. Pero note, entonces, el anticristo va a ser clave para que se construya el tercer templo. ¿Por qué? Porque no va a ser solo para los judíos. Oiga esto, no solo va a ser para que los judíos sacrifiquen y den ofrendas,
sino porque el anticristo necesita un lugar para desafiar a Dios. ¿Y qué mejor lugar que Israel, donde Dios se reveló en Cristo? Él quiere meterse allí donde se reveló nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no en otro lado? No, allí. Porque desde ahí quiere desafiar a nuestro Dios. Pero por supuesto la palabra profética ya está dicha, pero mira el clavo que se está metiendo. ¿Pero por qué se quiere meter ahí? Porque sí o sí, él es inducido por Dios para que vaya allí y para que la palabra profética se cumpla. Porque, hermano, todo eso lo tiene controlado Dios. No crea usted que se le esté escapando. Yo no le estoy diciendo, mira, a Dios se le está escapando de eso. No. Lo triste es que en el tercer templo no va a haber gloria ni presencia de Dios, sino desolación. Porque la verdadera arca no está allí. No está allí. Aunque dicen ellos que ya la tienen, esa es una réplica, no está allí. Porque allí no se va a manifestar la gloria de Dios, sino que se va a manifestar el anticristo. Ese es el engaño. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en la verdadera arca del pacto mora la presencia de Dios. Entonces, yo termino. En Israel estamos a punto de ver lo que dijo Jesús en Juan 5:43. Eso es lo que estamos a punto de ver. Lo que dijo Jesús en Juan 5:43. Dijo así el Señor. 5:43. Vamos a ver. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es verdad, hermano. El que va a llegar en su propio nombre va a ser recibido por ellos. ¿Oyó? Esto está por cumplirse muy pronto. Por lo tanto, el Señor me dijo que le dijera a la iglesia novia que esté esperando el arrebatamiento: si tiene que arreglarse con Dios de algo, arréglese. Hoy es el tiempo. Ordénese. Si no tiene a Cristo, arrepiéntase. Y Cristo será amplio en perdonarlo. Eso sí, yo creo que estamos en el tiempo de arreglarnos. Alguna área, alguna situación, alguna cosa que puede estar estorbando nuestra vida, decir: Señor, mira, la verdad, gracias por la misericordia. Yo lo veo así, de esa manera. Señor, ayúdanos, porque estoy convencido que ninguno de nosotros está preparado para que ese acontecimiento glorioso del arrebatamiento se dé en nuestra vida. Pero sí sé que aunque no estamos preparados todos a la plenitud, sé que si anhelamos y deseamos, el Padre nos va a santificar. Porque la última santificación, porque no la vas a poder hacer tú, pero si estás tú metido, el que anda en la miel, algo se le pega. Pero si estás tú metido, Dios va a hacer la obra en ti. Porque la Biblia lo dice. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y yo termino con eso. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que es la esperanza. Y lógico, la esperanza hay que ponerla en la gracia, ¿no? Pero mire este versículo que a mí de verdad que me llena de alegría, de esperanza, de algo maravilloso, hermano. Pero especialmente para aquellos que estamos en ello. Dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Oyó? Y que todo vuestro ser, sin dejar ningún pedacito, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermano! Y que el Dios de paz, el Padre, que es la cuarta santificación, os santifique por completo. Pero lo va a hacer con aquellos que están haciendo la santificación progresiva, porque la instantánea ya la tienen, y la que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Pero la última, el último pedacito de nuestra vida lo va a hacer Dios.
Pero si estamos anhelando, si estamos deseando decir, Señor, la verdad, yo anhelo, yo quiero. Porque ninguno de nosotros podría irse así como está. Ninguno de nosotros podría irse. Pero yo sé en la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Cuando tú conoces la gracia de Dios, ahí te debes de apegar a ella. Porque en ella recibiremos misericordia. Pero tenemos que estar ahí. Por eso Dios está llamando a muchos. Y muchos están cayendo. Ahora, grandes personajes. Muchos. Tremendos siervos del Señor. Pero no para destruirlos. Ni para avergonzarlos. Algunos sí, pero para que reaccionen. Y se vuelvan otra vuelta a enmarcar en la vida. Y puedan venir para que el Señor haga la santificación completa sobre ellos. Está disciplinando Dios. Por eso hoy va a haber en esta etapa, usted final, va a haber muchos que usted los consideraba tremendos héroes, tremendos, y que hace cosas maravillosas y todo. Los va a ver como Dios descubre su pecado. Pero no para eliminarlos, no, sino para restaurarlos y decir, mira, es tiempo que te arregles completamente, porque la fama, el dinero y la dama te hizo mucho daño, y mejor arreglar tu vida y de una vez por todas ponete las pilas. Y aunque para el mundo sea una vergüenza lo que puedas hacer, y para otros tal vez no te comprendan y te entiendan, es el tiempo que te vuelvas con todo a Dios y tomar las decisiones que tienes que tomar. Wow, eso es misericordia de Dios. Eso no es algo que, claro, los que no entienden la gracia y la misericordia de Dios pueden criticar, pueden hablar, pueden decir lo que quieran, porque esa es la paga de haberse equivocado, pero no la paga de Dios. La paga de Dios es misericordia, gracia, amor, porque el que ama disciplina, así dice la Biblia. Y si tú y yo hemos sido tomados como hijos, bueno, reciba la disciplina, pero no se aparte, sino que levante su cabeza, porque su Redentor vive. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Por qué no miramos esa misericordia? ¿Por qué miramos todo lo demás? ¿Y por qué no miramos esa misericordia? Debemos de mirarla esa. Cuando uno mira con los ojos de la gracia, wow, hermano, qué grande es nuestro Dios, porque esta santificación la va a hacer Dios. Porque el hombre no puede hacer, el legalismo no puede hacerlo. Por eso es que la mayoría de legalistas caen. Y por haber hablado de más, ahora Dios le dice, ¿para qué andas hablando de más? Y estás metido en cosas raras. Wow. Yo no sé si usted entiende la gracia. La gracia es tan tremenda. Por eso dice la Biblia que pongamos toda la esperanza en la gracia de Dios. Cuando pones toda la esperanza en la gracia de Dios, tenlo por seguro que te van a auxiliar. Pero debes de reaccionar en este tiempo. Decir, no, de plano, debo de reaccionar. Debo de meditar y volverme al camino, aunque te digan lo que quieran decir, no importa. Porque tú debes de arreglarte con el único que va a tener misericordia, con Dios. Él sí tiene misericordia, el hombre no. El hombre te va a aplastar, va a abrir un hoyo y te va a enterrar y te va a echar tierra. Pero Dios no, porque dice la Biblia, el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Entonces es el tiempo, creo yo. Yo le digo, porque a mí me está moviendo el Señor a hablar de estas cosas tremendas, que algunos por supuesto no las desvían, no las miran, les
aburre. Pero aquellos que amamos la palabra profética, no, porque sabemos que Dios nos está hablando. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie ahí usted mientras oramos todos en general acá. Y oramos por los que están ahí. Usted que está ahí, que quizás no tiene a Cristo, pero yo sé, por testimonio que veo, por las noticias, por los pueblos, por las personas inconversas, que quizás usted me está viendo ahí porque muchos están asombrados. Incluso hay inconversos que saben que esto no es normal, lo que estamos viviendo. Ellos mismos están asombrados. Pero están asombrados porque Dios los quiere visitar y les quiere decir: arrepiéntanse, vengan a mí, sálvense de esta perversa generación que se está gestando en este tiempo. Si usted quiere recibir a Cristo, recíbalo, pídale perdón y venga a los pies de Él. Si quiere reconciliarse, también reconcíliese, porque Dios en este tiempo está llamando a muchos que están caídos, a muchos que por muchos años han estado en el mundo, que se salvaron hace 30 años, 40 años, que Dios visitó incluso a la Argentina en gran manera. La mayoría está en las cantinas, en la droga, en el licor, en las calles. Ahora te está hablando el Señor, pero ya no para salvarte, sino para restaurarte, porque la salvación la tienes metida en tu corazón, porque un día recibiste a Cristo. Ven a Él. Y otros que estén en cualquier parte del mundo, Dios les está llamando. Y no se asombren de lo que va a suceder y lo que está sucediendo en grandes personajes. No se asombren de eso. Y no es que sean hijos del diablo, no, tampoco. Sino que Dios está mostrando verdaderamente que Él es el único perfecto, sabio. Y por eso es el momento de arrepentirse. Yo quiero orar también por aquellos que están siendo restaurados, por aquellos que están siendo disciplinados, por ministros incluso que están siendo disciplinados, hijos verdaderos, siervos verdaderos de Dios, que hay que quitarse el sombrero porque son gente tremenda del Señor, pero que se están pasando un momento de restauración. Oramos. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por aquellos, Señor, que tú les has reprendido, Padre, pero no para castigarlos a nivel del mundo, sino para volverlos otra vuelta en sí y para que aprendan a ser humildes delante de tu presencia. Señor, te pido que te glorifiques en cada uno de ellos, que tu gracia, Señor, que es enorme, venga sobre la vida de ellos para poder entender y para que puedan levantarse de nuevo aún con más poder y empuje delante de tu presencia. Yo, Padre, oro por aquellos, Señor, que se van a reconciliar, por aquellos que están siendo tratados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que Dios ha permitido permanezcan así, Padre. Te pido que obres, que los levantes, Señor, que te apiades, oh Padre Celestial. Oramos, intercedemos por ellos y te pedimos misericordia por nuestra vida para mantenernos firmes, Señor, delante de tu presencia. Y que nunca bajemos los brazos en medio de todo lo que pueda suceder o nos pueda pasar, Padre. Aunque el diablo venga y nos diga: mira esto, mira lo otro, nosotros no le creemos a él, sino que te creemos a ti, Señor. Y seguiremos adelante peleando la buena batalla de la fe, porque sabemos que tú no avergüenzas a tus hijos, sino que los levantas para avergonzar al enemigo, Señor. De nuevo, Padre, gracias te doy por cada uno de aquellos que está tomando la mejor decisión, que es buscarte, que es, oh Padre, reconciliarse contigo, que es aceptar aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Perdónalos, Padre. También, oh Dios del cielo, ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos acá, para que tú puedas, Señor, obrar cada día en nuestra vida, y que aquellas cosas que estamos viendo que no están correctas en nuestro ser puedan ser cambiadas, transformadas, y tú puedas limpiarnos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que tú lo estás haciendo, Padre. Sé que tú nos estás, oh Padre Celestial, ayudando para que nosotros podamos establecernos completamente en tu reino, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno los que han oído este mensaje. Amén.